Esta mañana decía que me gustaría hablar acerca de la gratitud. ¿Y sabe por qué? Porque cuando nosotros nos enfrentamos o nos estamos acercando a una época de fin de años y donde muchas cosas están sucediendo, creo que hay una forma, bíblicamente hablando, donde no tendremos frustraciones o razones de qué lamentar. Y es cuando nosotros vivimos una vida agradecida. Cuando nosotros aprendemos a dar gracias a Dios en toda circunstancia, siempre encontraremos una razón, un motivo por qué estar agradecidos. El pasaje que leíamos, el apóstol Pablo nos enseña que la voluntad de Dios para con nosotros es que seamos agradecidos. ¿Y sabía usted que todo lo que Dios nos pide o nos enseña a través de la palabra es para nuestro beneficio? O sea, Dios nunca nos pidió algo porque quería que nos despojásemos de algo. Nunca pidió algo porque Él lo necesitaba y nosotros nos quedaríamos con un faltante. Todo lo que el Señor a través de la palabra nos pide tiene una finalidad, y es que usted y yo seamos bendecidos. Mira, a mí me gusta mucho cuando pensamos en aquel principio de Proverbios, o también lo podemos hablar de Éxodo capítulo 20, Efesios capítulo 6, acerca de la honra a los padres. El Señor dice: honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento que tiene promesa. Pero el resultado es que nos va a ir bien, dice la Escritura. Honra a tu padre y tu madre y te irá bien. ¿A quién le va a ir bien? A quien honra a padre y a madre. Entonces Dios nos pide que hagamos algo para que nos vaya bien. Y así sucesivamente, cada principio establecido por Dios a través de la palabra es para que nosotros pongamos en práctica algo que de pronto es desconocido. Por eso el apóstol Pablo, escapo la cita, escribe, Pablo es un judío y escribe a los gentiles sobre la importancia de la alabanza. Porque Pablo, como judío, sabe que la alabanza es algo más que cantar. La alabanza también es un arma de guerra. La alabanza es algo que glorifica a Dios Padre. La alabanza es algo que agrada a Dios. Y cuando un pueblo le adora a Dios con toda libertad y con plena convicción, Dios envía a sus ángeles a pelear en favor de ellos ante cualquier situación que estén cruzando. Como judío, Pablo quiere que la iglesia gentil conozca el poder que hay en la alabanza. La alabanza es un principio que, si bien es cierto, hay momentos cuando no tenemos la fuerza para hacerlo por causa de lo que podamos estar viviendo, pero no deja de ser un principio. Y cuando nosotros reconocemos que la palabra del Señor nos enseña que esto no es por lo que sentimos, esto no es por un momento de estado anímico, sino porque es un principio de buscarle a Él en todo tiempo, de adorarle a Él en todo tiempo, comprenderemos a un David que está siendo perseguido, pero con franqueza dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán algunos, dice, y se alegrarán, porque dice: este pobre en dado momento clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todos sus temores. Iglesia amada del Señor, es un tiempo de reconocer que la queja nunca resolvió nada, pero la alabanza alegró el corazón de Dios, y Dios se movió en medio de la alabanza y trajo libertad y bendición a su pueblo. Por eso hablar del principio de la gratitud es importante, porque es algo que el Señor lo establece a través de su palabra. Y creo que en los últimos días que nos quedan en esta recta final del año 2023, bueno fuera que nos concentrásemos en ser lo más agradecidos con Dios posible. Porque si nos detenemos y hacemos un recuento de 12 meses transcurridos casi ya, seguro estoy que muchas cosas que nos sucedieron hubiésemos querido que no hubiesen sucedido. Muchos de los errores que cometimos, seguramente quisiésemos tener una oportunidad para haber actuado a tiempo y no haberlos cometido. Y quizás nos hemos detenido a pensar en tantas cosas, pero si hoy empezamos con una actitud de ser agradecidos, porque más allá de lo que me haga falta, más allá de lo que no hice bien, más allá de los errores que cometí, el hecho es que estoy en pie por la misericordia de Dios, y eso es una evidencia que Dios ha sido bueno. Diga conmigo: Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, y por eso tengo que estar agradecido. Debemos de enfrentar estos últimos días y vivir la vida con una actitud de agradecimiento. Y la Biblia nos enseña por qué debemos de ser agradecidos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Porque esta es la voluntad de Dios.
¿Por qué debemos de ser agradecidos? Porque esta es la voluntad de Dios. Dice el versículo una vez más: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para con ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos dicho o escuchado personas decir: Señor, quiero agradarte, enséñame a hacer tu voluntad? ¿Alguien ha orado de esa manera o ha escuchado a alguien decir esas palabras? Yo creo que todos. Pues ¿sabe que la Biblia nos dice: ¿quieres agradar a Dios? ¿Quieres conquistar su voluntad? Sé agradecido. La palabra del Señor nos enseña que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Piense en esas tres características de la voluntad de Dios. Es buena, es perfecta, es agradable. Cuando yo trato de pensar en cada una de estas características de la voluntad de Dios, aquel que hace la voluntad de Dios es alguien que vive una vida plena. Aquel que hace la voluntad de Dios es alguien que disfruta lo que hace, porque es agradable. Aquel que hace la voluntad de Dios es alguien que vive una vida recta, porque está haciendo lo bueno, lo establecido por Dios. Entonces, cuando el Señor me dice que yo debo de ser agradecido, me dice: estás haciendo aquello, algo que es bueno, algo que agrada a Dios, algo que te trae plenitud. Yo no lo entiendo, porque quizás el momento que estoy pasando es un momento de confusión, un momento de tristeza, un momento de dolor, una tragedia. Solo Dios sabrá lo que cada uno de los que estamos acá estamos viviendo. Pero sé que detrás de cada rostro hay una historia. Detrás de cada historia hay motivaciones que nos hacen sentir alegres o tristes. Pero por encima de todo eso hay una verdad bíblica. Y la verdad me dice: sé agradecido con Dios en todo tiempo y experimentarás el gozo, la alegría, experimentarás la paz, experimentarás tu mayor victoria. Por eso, iglesia amada del Señor, hay que ser agradecidos con Dios en todo tiempo. Así que, iglesia amada del Señor, en todo tiempo vamos a dar gracias a Dios, porque Él es bueno. ¿Por qué vamos a dar gracias a Dios? Porque Él es bueno. Mire, cuando el enfoque de nuestra vida se centra en las cosas que necesitamos o queremos, créame por favor, siempre hará falta algo. Lo repito: cuando el enfoque de nuestra vida se centra en las cosas que queremos o las que necesitamos, siempre habrá falta algo. Siempre. Pero cuando el enfoque de nuestras vidas está centrado en la gratitud, en lo que Dios ha hecho por nosotros, usted siempre encontrará una razón, un motivo por qué darle gracias a Dios. Si usted se levantó esta mañana y pudo tener movimiento corporal, esa es una razón y un motivo por qué darle gracias a Dios. Si usted tiene sus hijos y los pudo abrazar y les pudo dar un beso, ese es un motivo por qué darle gracias a Dios. Si usted pudo venir a este lugar, a la casa del Señor, ese es un motivo por qué dar gracias a Dios. Démele una fuerte aplauso al Señor en alabanza esta mañana. Aleluya. La Biblia nos dice a través del apóstol Pablo que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todo tiempo y en toda circunstancia. Pablo nos dice que seamos agradecidos en todo, no por todo. Lo repito, el apóstol nos enseña que seamos agradecidos, dice, no por todo, sino en todo. ¿Cómo así? Es que la voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos en cualquier circunstancia que podamos estar cruzando. A mí me gusta mucho cuando leo algunas historias bíblicas, y una de las que por alguna razón me impacta, quizás, no sé, más que algo otras, es cuando leemos el capítulo 7 del libro de Lucas y encontramos la historia de una mujer que no se describe su nombre, excepto se le da un calificativo de la viuda y del nombre de la comunidad, la viuda de Naín. Y digo esto porque aquí hay un contraste de cosas. Naín significa un lugar bello, hermoso, agradable, placentero. Lo cierto es que en ese lugar que se supone que debe de haber alegría, que debe de inspirar, hay dolor, hay llanto, hay lágrimas. Y esta mujer, lo único que le quedaba, ella era viuda, y lo único que le quedaba era su hijo, donde estaba su esperanza. Pero ahora su esperanza, su sueño ha muerto y lo va a sepultar. Y dice la historia bíblica que cuando ella se disponía a salir con la gente que muy solidariamente le acompañaba y compartía su dolor porque también lloraban, de pronto apareció Jesús.
Y la primera palabra que Jesús le dice a esta mujer es: mujer, no llores más. A alguien Dios le dice esta mañana: no llores más, yo estoy en control. No llores más porque tu futuro será mejor de lo que tu pasado ha sido. No llores más porque cosas buenas Dios tiene preparadas para ti. No llores más porque tendrás muchas más razones por qué dar gracias, por qué celebrar, que por el lamento del pasado que puedas haber vivido. Qué maravilloso Jesús. Esas lágrimas, mujer, es Dios sanando tus heridas. Esas lágrimas que veo en tus mejillas, es Dios diciéndote: yo te traje a este lugar porque quería decirte, no me he olvidado de ti. Y en medio del dolor yo estoy contigo. Y no solo estoy contigo, también te voy a dar la victoria. Alguien puede celebrar a Dios esta mañana. Aleluya. Diga conmigo: Dios es bueno. No voy a ser agradecido por la prueba, pero voy a ser agradecido en medio de la prueba. No voy a ser agradecido por la aflicción, pero voy a ser agradecido en medio de la aflicción. No voy a ser agradecido por la enfermedad, pero voy a ser agradecido porque aún en la enfermedad Dios es mi redentor, Dios es mi sanador, y Él ha prometido estar conmigo, Él ha prometido estar contigo, Él ha prometido levantarte, Él ha prometido bendecirte. Aleluya. Porque Dios es mi sanador y Él tiene poder para librarme de cualquier aflicción. Seamos agradecidos en toda circunstancia. Nadie planificó para equivocarse. Nadie planificó para enfrentar el dolor. Nadie planificó para el día de la prueba. Son circunstancias que como sociedad, como individuos, temprano o tarde pasaremos. Jesús claramente lo dijo, y eso es lo que me fascina a mí del Evangelio, porque el Evangelio nos da en blanco y negro, a color, como usted lo prefiera, la advertencia, lo que en este mundo viviremos. No nos dio un mensaje de ilusión solamente, sino nos presenta la vida tal cual es. Y el Señor dijo: en este mundo tendréis aflicciones. Pero lo maravilloso es que Él me dice: pero confiad, pero creed, pero perseverad, pero mantente en la brecha, porque nadie que puso la mano en el arado y miró hacia atrás es digno de ser llamado mi discípulo. Pero todos aquellos que han depositado su confianza en Él y que tienen la mirada puesta en Él, os pueden celebrar, porque su galardón es seguro, su galardón está garantizado, porque Cristo viene por una iglesia que no solamente le ama, sino también le espera. Diga conmigo: yo le amo y también le espero. Por eso tenemos que ser agradecidos, porque su palabra nos instruye, su palabra nos enseña, su palabra nos muestra el panorama tal cual es, sin dejar nada a escondidas. Bendito Dios por su palabra. Diga conmigo: bendito Dios por su palabra. El apóstol Pablo escribe y dice que toda la palabra del Señor es apta o es perfecta para enseñar, para redarguir, para exhortar, para corregir o disciplinar. ¿Cuánta? Toda. Por eso tenemos que amar la palabra. Hay cosas que de pronto no vamos a querer escuchar, pero sabrá Dios si no es lo que más necesitamos escuchar. Por eso tenemos que amar la palabra y ser agradecidos. Y decía: no voy a ser agradecido por lo malo que me pasa, pero voy a ser agradecido con Dios, porque a pesar de lo que me pasa, Dios sigue siendo bueno, porque Dios sigue siendo fiel, porque Dios sigue siendo bondadoso en todo. Y porque cuando yo no entiendo el proceso de lo que estoy pasando, yo sé que Él tiene el control. Yo sé que Él tiene la razón. Yo sé que Él tiene un plan para esa circunstancia, aun cuando yo no lo vea ni lo entienda. Pero hay un plan diseñado por Dios, y el plan de Dios siempre será mejor que el mío. Por eso bendito Dios por su palabra. El salmista en el Salmo 103 empieza diciendo: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Capítulo 8 del libro de Deuteronomios. Una de las cosas que Dios le pide al pueblo de Israel es la siguiente: vas a entrar a una tierra prometida,
y vas a ver la multiplicación, vas a ver la bendición de Dios florecer. Pero le dice, nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Nunca te olvides cuando vivías en Egipto. Nunca te olvides lo que te tocó hacer allá en Egipto, porque vas a vivir un momento que nunca siquiera has imaginado. Pero tampoco, dice el Señor, quiero que te olvides de quién fuiste en Egipto. Y muchos de los que estamos acá venimos de un trasfondo social, cultural, solo Dios sabrá de dónde, donde quizás en torno de esa comunidad no había razón por qué soñar ni motivo por qué soñar. Pero de allí Dios le plació sacarnos para decirte, yo tengo un propósito y un plan para con tu vida. Yo no he acabado contigo, yo apenas estoy comenzando y te mostraré mi gloria. Por eso, iglesia amada del Señor, hay que ser agradecidos con Dios. Basta con detenerse un poco y pensar cuántas personas conocidas que compartimos un salón de clase quizás, pero están en el mismo lugar, y piensa en la condición en la cual se encuentran. Otros ya no están con nosotros, pero usted y yo aún estamos acá, y ese es un motivo y una razón por qué tenemos que darle gracias a Él. Porque Él nos ha guardado, nos ha bendecido. Es cierto que quizás no estás viviendo tu mejor momento. Es cierto que quizás no estás viviendo lo que planificaste, por lo cual tanto luchaste. Pero sabes una cosa, el proceso no tampoco dura para siempre. Cuando Israel se encontró en el desierto, es cierto, vivían de lo que día a día Dios les proveía. O sea que estaban en la mera sobrevivencia, pero cargaban una promesa. Diga conmigo, cargaban una promesa. Y alguien tiene que saber esta mañana que carga una promesa dada por Dios. Y la promesa es que no estás solo. La promesa es que el Señor te dice, he aquí no te dejaré, ni tampoco te desampararé. La promesa es que el Señor ha prometido estar contigo todo el tiempo. La promesa es que Él va a suplir tu necesidad conforme tu riqueza en gloria. La promesa es que Él te va a restaurar. La promesa es que Él va a hacer que los hijos vuelvan a los padres. La promesa es que Él cuidará de ti, tanto tu entrar como tu salir. Por lo tanto podemos vivir vidas confiadas y seguras, porque Él está conmigo. Por eso dice David en este salmo, dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Le pregunto, ¿qué hizo usted para levantarse el día de hoy? ¿Qué hizo usted para saber que estaba vivo el día de hoy? Nada, porque todo lo hizo Él. Por eso tenemos que estar agradecidos con Dios. David decía, es que no debo de olvidar ninguno de los favores que Dios me ha dado. Y enumera a David cuando menos 4 aquí en este pasaje del Salmo 103. Y dice, Él es el Dios que perdona todas tus iniquidades. Si usted y yo pudiéramos enumerar la cantidad de veces que pecamos en el transcurso del día o la semana, nos iríamos de espalda. Pero Dios ha sido tan bueno que cada vez cuando hemos venido humillados delante de Él, y quizás con lágrimas en nuestros ojos porque nos ha dolido el error que hemos cometido, su gracia ha sido suficiente y nos ha abrazado y nos ha perdonado. Y por eso debemos de estar agradecidos, porque Él no es un Dios que nos acusa, pero un Dios que nos levanta y nos restaura. Por eso tenemos que ser agradecidos. No por las cosas que quizás no lograste en este año 2023 te van a opacar tu razón de ser agradecido. No permitas tal cosa. Seamos agradecidos también porque Él dice, eres el Dios que sana todas tus dolencias. Nunca olvidaré ese mes de marzo de este año, cuando mi hija Rebeca Abigail estaba pasando por un proceso difícil, problemas, ataques respiratorios durante la noche. Pero esa noche en particular, ver a mi hija, tirarse sobre de mí para que le ayudara, porque no podía respirar, fue algo que también me llevó a derramar mi alma delante de Dios como quizás nunca. Y ver a mi esposa desesperada y diciéndome, vámonos para el hospital, vámonos para el hospital. Yo le dije, espera, dame 5 minutos más. Y yo le dije a Dios quizás cosas que nunca le había dicho. Pero vive Jehová y en su presencia estoy. Y si mi esposa estuviera por acá puede decir lo mismo. Que no solamente durmió bien esa noche, sino que a partir de esa noche para acá
el proceso fue totalmente diferente. Y no recuerdo cuál fue la última vez, porque tuvo que haber sido en el mes de marzo seguramente, cuando ella tuvo el último ataque de esta naturaleza. Y de marzo para acá, ella ha tenido noches tranquilas, días tranquilos. Mi pastor es testigo de las veces durante el día cuando venía esto, lo angustiante que era. Pero por eso puedo decir, Él es el Dios que sana, Él es el Dios que sana. Él es el Dios que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántas veces hemos sido librados de verdaderos peligros y ni cuenta nos hemos dado? Por eso David decía, yo bendeciré a Jehová, porque yo sé que aun cuando yo no lo entienda, Él me ha guardado de la muerte misma, porque la muerte asedia, la muerte busca a quien llevar por ahí, pero Dios está protegiendo a sus hijos. Por eso dice que el escudo de Jehová es nuestra protección. Por eso el salmista dice que debajo de sus alas podemos habitar seguramente. Por eso, iglesia amada del Señor, no existe mejor lugar para estar seguro sino en Dios solamente. Y por eso vamos a bendecirle, por eso vamos a darle gracias. Y el salmista dice, Él es el que nos corona de favores y misericordias. Tiempo haría falta para hablar de tantas bendiciones que de Dios hemos recibido, pero vamos a concluir en lo siguiente: Dios es bueno, Dios es misericordioso, y seamos agradecidos en todo lo que el Señor permite. No nos va a opacar que nosotros seamos agradecidos. Un día de estos, mientras hablaba con mi padre, quien está pasando un proceso muy delicado, me dice: hijo, yo he aprendido algo en la Biblia, que Dios es soberano y Él tiene el poder para hacer lo que nosotros ni siquiera somos capaces de imaginar. Yo le escuchaba y me dice: ¿te acuerdas de aquel pasaje cuando vino aquella persona con una necesidad por causa de su hijo y le dijo al Señor, se acercó al Señor y le dijo: si quieres, sáname? No le dijo si puedes, porque él sabía que podía. En este proceso, me dice, yo sé lo que ha pasado, me veo, no tienen que decírmelo, pero mi oración al Señor, me dijo, es si quieres, porque yo sé que Él puede. Yo sé que Él puede, pero mi oración es si quieres. Cuando uno escucha eso de alguien que está pasando por un proceso, lo menos que uno puede ser es agradecido con Dios por una enseñanza que nos da, y donde entendemos que si bien es cierto que las emociones temprano o tarde nos tocan, pero cuando se trata de ver la verdad bíblica, mis emociones pueden esperar aún un poco, porque yo sé de que Dios tiene el control, porque yo sé que Dios no tiene ni conoce los imposibles, y yo sé de que a quienes aman a Dios, todo obrará para bien. Por eso, iglesia amada del Señor, este es un tiempo de darle gracias a Dios, de bendecir a Dios por todo lo que sucede a nuestro alrededor, porque seguramente algo aprenderemos, y cuando menos habremos aprendido algo, a darle gracias a Dios en medio de la prueba, a darle gracias a Dios en medio de la circunstancia. Pero también sé que en medio de la tormenta, cuando tú clamas a Dios y Dios se hace presente, capítulo 14 del libro de Mateo, el Señor dice que los discípulos estaban desesperados, y de pronto aparece el Señor y les dice: recobren el ánimo, yo soy el que estoy aquí. Cuando Dios está contigo, recobre el ánimo, levántate, ten esperanza, porque Dios va a cambiar esa tormenta, y una palabra del Señor es más que suficiente para cambiar cualquier adversidad. Y cuando nosotros vemos el regalo perfecto que es Jesús, al igual que ayer, hoy por hoy también muchos lo tratan igual que la historia relata en el capítulo 2 del libro de Lucas y los evangelios como tal. Porque cuando Jesús nació y María y José se aproximaron, no encontraron un lugar en la ciudad donde poder hospedarse, sino que desde antes del nacimiento hubo una especie de rechazo. Y si usted cuenta los días después de que Jesús nació, fue buscado no para
no para cosas buenas precisamente, sino que tuvo que viajar a otro país por causa de la persecución. O sea que no lo buscaron para recibirlo, sino que hubo un rechazo. Hoy por hoy hay una sociedad que rechaza a Jesús. Hoy por hoy el sentimiento anticristiano crece de una forma tan acelerada. Y escúcheme por favor, y si me tiene que me tiene que regalar la atención durante todo este servicio que sea este momento, usted se sorprenderá lo que va a pasar en los próximos años, de la forma como se va a tratar y se va a ver el cristianismo. Y estoy hablando de este país, porque hay un sentimiento anticristiano que no es nuevo, que siempre estuvo allí, pero que no había tenido el poder para manifestarse. Y estamos no muy lejos de verlo como nunca lo hemos visto. Ser cristiano o identificarse como cristiano no va a ser ni la sombra de lo que antes fue. Vas a ser un motivo de señalamiento, de discriminación por ser cristiano. Pero es que la Biblia declara que esta también es una de las últimas señales antes de la venida de Cristo, la persecución de la iglesia. Otra realidad que estamos viviendo en la iglesia hoy por hoy es el crecimiento de la apostasía. De hombres que en dado momento predicaron la palabra y defendían la verdad, pero que hoy se ocupan de enseñar fábulas, conceptos personales. Sea quien sea y venga de donde venga, si el mensaje, el centro no es Cristo, usted puede cuestionarlo. Porque la palabra claramente me dice a mí a través del patriarca Job, que así como la lengua gusta el saborear la buena comida, también el oído la buena palabra. Y usted tiene que ser un cristiano disciplinado en orar, buscar a Dios para saber si se le está diciendo la verdad. Basta ya de entretenimiento cristiano. La iglesia está a punto de ser levantada y miles se quedarán si Cristo no llega a sus vidas. Y la única responsable de llevar ese mensaje es la iglesia actual, la iglesia viviente, porque somos la embajada del cielo aquí en la tierra, iglesia amada. Está bien que celebremos Navidad, pero es aún mejor que nos preocupemos por el perdido, porque esa fue la razón por la cual Cristo vino a este mundo. Esa fue la razón por la cual Cristo vino a este mundo. Mientras unos se deprimen por causa de lo que está pasando, y uno se pregunta por qué si debería celebrarse. Y quiero terminar con Lucas capítulo 4, porque el regalo perfecto es Cristo y su misión es clara. Y dice el versículo 18: Jesús, después de que fue bautizado por Juan en el Jordán, le dije que al principio lo rechazaron, ¿verdad? Le dije que al principio no encontró un lugar donde hospedarse su familia, sino que en un pesebre. Pero ahora Jesús ha crecido, ahora la misión empieza. Jesús es bautizado por Juan en el Jordán, es llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por 40 días, pero de regreso dice la Escritura que regresó en el poder del Espíritu. Entró en una de las sinagogas y empezó a enseñar, y después de haber leído la Escritura dijo lo siguiente: hoy se ha cumplido frente a ustedes lo que esta Escritura dice de mí. ¿Y qué dice esa Escritura? Versículo 18. El Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Cuando el Señor habla de los pobres acá, es la misma palabra que se utiliza en el capítulo 5 de Mateo, en el monte de las bienaventuranzas. La gente que no tenía espacio en una sociedad. Recuerde que en el área donde Jesús empieza su ministerio es en Capernaum. Allá en Jerusalén, donde está la casta de la sociedad política, económica y religiosa, la gente de estas comunidades no tenía aspiración para poder alcanzar algo de lo que ellos conocían, sabían o hacían. Sin embargo, Jesús pensó en ellos,
los trató, les dio esperanza. Por eso el mensaje, vea, a quienes se les aparece primero la revelación de que Cristo ha nacido, fue a los pastores. Los pastores eran la gente que hacía el oficio más bajo en la sociedad de aquel entonces. Y fue precisamente a esa gente que nadie quiere entre sí, a esa gente que solo sirve para esto, a esa gente que solo es buena para aquello. Pues a ellos desde el cielo se les vio con una necesidad interna, que es la necesidad de la salvación, la necesidad de todo ser humano. Por eso bendito Dios que no discrimina a nadie. Él piensa en el necesitado como piensan también en el apoderado. Por eso el Señor vino a buscar lo que se había perdido, que es toda la raza humana. Y años más tarde, 2 años más tarde, el mensaje empezó con los pastores allá en los campos. Pero 2 años más tarde aproximadamente, ese mismo mensaje, ¿a dónde cree que llegó? Al mismo palacio de Herodes. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tanto la gente aquella ya tenga conocimiento del amor de Dios y del poder del perdón, como también aquellos que creen tenerlo todo, porque Cristo es salvación para toda raza, para todo ser humano. Por eso Él dice, he venido con una buena noticia. Y el Señor me ha ungido, dice, porque he venido a proclamar que los cautivos serán libres. Muchos de los que estamos acá, yo no sé qué nivel de cautividad tenía usted. Lo que sí que muchos quizás estábamos atados a un hábito, a un vicio, llámese como se llame, pero que no lo podíamos superar por voluntad propia. Pero el poder del evangelio es poder que transforma, es poder que liberta, es poder que le da vida aún a lo que está muerto. Y un día ese evangelio maravilloso de Cristo llegó a nuestras vidas y renovó, regeneró nuestra mente por medio de su Espíritu Santo. Y por eso ahora podemos caminar con la frente en alto y levantar nuestras manos y decir, bendito el Dios de la gloria, que me libertó, que me dio esperanza, me dio propósito. Pero cuando abrimos la Biblia y llegamos al capítulo 9, verso 6 del libro de Isaías, encontramos que hay una profecía sobre el nacimiento de Jesús. Y relata cómo sería Jesús en función o en su ministerio. Y una de las cosas que se habla de Él es que Él sería consejero, que Él sería Padre eterno, que Él sería príncipe de paz. Y cuando yo veo esta expresión de consejero, esto es lo que el mundo necesita conocer: al consejero por excelencia, el consejo que te saca de donde está, el consejo que te lleva por el camino correcto. Es que la ansiedad es la ausencia de paz en el corazón del hombre. Pero ¿cómo van a tener paz si no conocen al príncipe de paz? Por eso dice el profeta Isaías: hijo, un niño es nacido, hijo os es dado, y su principado está sobre su hombro. O sea que Él representa la máxima autoridad. Y su nombre será, me gusta esto, admirable. Es que es admirable cómo Dios transforma la vida del ser humano. Es que es admirable cómo Dios cambia lamento en alabanza. Es admirable cómo Dios restaura aquel de cual la gente creía que no tenía vuelta atrás. Es que es admirable cómo Dios cambió tu vida. Es que es admirable lo que Dios ha hecho en medio nuestro. Por eso esta mañana celebramos al admirable, al consejero, al Padre eterno, al príncipe de paz, al